¿Cómo está? Más elemental. Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, Sí. bueno, veo que ya Cuénteme, he conectado. ¿cómo va esa cuarentena por allá en Colombia? No, pues nos la acaban de alargar 15 días más. O sea, Sí. sí, 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 es impresionante. Mm, Colombia hizo una cuarentena, digamos, mucho más rápido que otros países y mucho más estricta. Eh, Vamos a ver si los resultados de la cuarentena son buenos al final. Pero pues igual la economía, todo está súper parado. Unas decisiones muy, Imagínense, sufre muy muchísimo. particulares. Sí, sí, sí. Unas decisiones muy particulares, pero Bueno, maestro, bueno, entonces, igual yo pintando todos los días, no me doy ni cuenta. sí, los pintores están siempre, eso comentaba con Andrés el otro día. Si están tristes, pintan. Si están alegres, pintan. De vacaciones, Exacto, pintan. exacto, exacto. Bueno, maestro, vamos al grano. Entonces sabemos que, bueno, usted empezó en esta travesía del arte a muy temprana edad, ¿no? Y yo lo conozco su trabajo de hace mucho tiempo, tuve la fortuna de conocerlo el año pasado aquí en Miami, eh, y poco a poco fui viendo un poco más de lo que hace, ¿no? Entonces me doy cuenta que Darío Ortiz no solamente es un artista, escribe, es un gran lector, lleva una columna, dirige un museo, empieza a descubrir toda esta cantidad de cosas, ¿no? Y le pregunto, ¿cómo hace una persona para ser tan multifacética? ¿A qué hora pinta? A veces pinto. Bueno, nunca he sido un pintor de horario. Eh, Admiro a algunos artistas que tienen horario. Recuerdo mucho en un libro sobre los pintores latinoamericanos en su estudio, que cuentan los horarios de los artistas, ¿no? La hora en Sí, que se levanta Fernando Botero y trabaja hasta tal hora, o la hora en que trabajaba Claudio Bravo, y los he admirado mucho y digo, ay, ojalá yo tuviera esa disciplina, pero lo mío es diferente, o sea, en parte, en parte yo termino dedicándome a la pintura porque, porque me parece que el arte era lo único que me permitía precisamente estar como en muchos mundos, sin claro. necesidad de ser infiel a ninguno. ¿Ves? Entonces, claramente, pues si hay un día que estoy estudiando un tema o una semana, estoy estudiando esa semana y ya está. Y puedo pasar, digamos, un mes de poca pintura porque ese mes estoy terminando de preparar un libro o algo por el estilo, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues sí, hago algunas curadurías. eh, Desde el año 2003 creamos el Museo de Arte del Tolima, que pues por iniciativa mía lo inauguramos y ya lleva 16 años de actividades y más de casi 200 exposiciones, ha hecho una barbaridad o más. Y, y bueno, se ha trabajado también en otros proyectos como en talleres de serigrafía o talleres de grabado, y lógicamente la parte literaria y la columna en el periódico, que es, esa columna surge, el periódico no hacía muchos años lo han inaugurado y yo me voy a vivir a Italia y en el año 95, y entonces el director del periódico en esa época, Antonio Melo, me dice, no, qué interesante tener una especie de corresponsal cultural en Italia, tanto que pasa allá, mándanos. Bueno, perfecto. Yo duré como un mes y medio tratando de escribir una columna sobre Italia. Tal vez me hice una de la llegada y cómo fue la adaptación a vivir en Florencia, todo esto. Y realmente todas las que me han dado son de política. O sea, a la semana ya he estado opinando sobre el proceso 8000, el gobierno de Samper y, en fin, ¿no? A veces con humor, a veces muy fuertes, muy ácidas. Claro. Y así fue, me volví un columnista político. No, no lo he hecho de manera permanente por muchas razones, en parte por los Claro. viajes, porque al vivir fuera de Colombia, pues le pierde uno como el hilo a lo que está pasando de manera local en Colombia o en el Tolima e Ibagué, de donde es el periódico. Entonces, a veces la dejo. Por supuesto, el periódico, si quiero mandar un artículo sobre, por ejemplo, este año que es el centenario del nacimiento de Alejandro Obregón, entonces seguramente haré un gran despliegue sobre Obregón en algún momento, pues lo publico igual, de igual manera ahí. Es un poco como mi
pequeña casa editorial, podríamos llamar. Claro, tuve la oportunidad de leer la que escribió hace poco acerca de la economía naranja, muy interesante ese escrito. Maestro, me llamó mucho la atención una frase suya, tal vez en otra entrevista la escuché, decía, los pintores tenemos el estudio por cárcel, ¿no? Entonces viene a colación con esto. ¿Cree usted que la investigación, la lectura pueden ser las llaves para liberarnos de esta prisión que puede llegar a ser el oficio? Sí, mira, esa pregunta podemos, de ancho, de alto, podemos medirla. Eh, para una persona como yo, pues sí, buena parte de la vida he tenido estudio por cárcel. He viajado mucho, me he movido mucho, pero básicamente entre mi biblioteca, mi taller y mis cosas, ahí está todo y no me hace falta salir, no me hacen falta ni las fiestas del viernes, ni el sábado, ni nada por el estilo, ni que es que vamos a ver paisaje y una laguna divina. Sí, me encanta eso, pero lo más seguro es que esa mañana me levante y tenga algo en la cabeza y me quede en la casa haciéndolo, ¿no? O en el taller, o vaya al taller a hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en mi caso es así y creo que muchos artistas tienen también la casa por cárcel. Algunos tienen es el oficio por cárcel. Sí, a Y eso en venía eso, la pregunta. claro, de pronto no sé, o sea, de pronto en eso no se distancian del zapatero o del carpintero, que para encontrar una producción tiene que estar todo el día ahí haciéndole. Sí, Y eso sí, me parece muy bonito, pero es que para mí personalmente el oficio y la técnica nunca han sido la meta. O sea, para mí son la herramienta para lograr otras cosas, ¿no? Eh, Quizás se claro. tiene una cierta habilidad para ambas, entonces no me parece que sea un asunto de matarse y Claro. al final Podríamos decir hacer que obras que son vacías porque todo es darle todo el día. Bueno, sí, sí. Podríamos decir que esa de repente podría ser una diferencia entre el arte y la artesanía. O, es una de las diferencias. sí, Una de las diferencias es ese. Hoy en día buena parte de los artistas, inclusive pintores, ujú, de obras maravillosas que vemos por ahí, pues son producidas es por un equipo, por un taller. claro, ¿Ves? O sea, las pinturas de Damien Hirst, pues Damien Hirst ni pasó por ahí siquiera, él de unas instrucciones básicas. Y muchos artistas hacen eso. Recuerdo hace unos años, un artista importante en los años 90, que luego la mayoría de la gente lo conoció fue como cineasta, que es Julian Schnabel. ujú, Eh, Él ya había vivido unos años en Italia y en Nápoles y todo eso. Entonces, va a hacer una gran exposición a Nápoles y en la entrevista que da para la exposición, él cuenta esta cosa increíble. Él dice que cuando viene la exposición, él como que hace una contracción de corazón. Él llevaba años teniendo una gran plantilla de artistas, una gran nómina de artistas que le hacían prácticamente todo, para él poder estar dedicado a proyectos como la película de Basquiat y las otras grandes producciones de cine que hizo. claro, Pero cuando dijo hay que volver a Italia, entonces él ya tiene la exposición lista, ya la va a mandar y con la piensa y dice, no puede ser, no puedo mandar esto, cuenta Snabel, y entonces manda a traerse otras telas nuevas y decide él mismo volver al viejo arte de ensuciarse y claro. de hacer él mismo la pintura. Y la gran entrevista que él da sobre esto, el gran documental que se puede encontrar en YouTube, él está explicando esto, que al final el gran orgullo de esa muestra es que volvió él a hacerla toda como hacía en los Claro. años 80, principios de los 90, una belleza. Bueno, hoy, entonces ante eso, pues, por más que nosotros digamos eso está bien o eso está mal, porque qué rico que nosotros hagamos los cuadros, pero no, la verdad es que el arte pues es una idea, va algo más allá. Entonces nosotros lo hacemos trabajando todos los días solitos, pero hay otros que no e igual pueden ser muy buenos, Claro. muy buenas obras. Maestro, hay críticos que sostienen que el arte es aquello que trasciende y que va más allá de su momento sociopolítico, digamos, ¿no? Hay otros críticos que sostienen que el arte debe, en cierta forma, tocar o complacer las inquietudes del hombre de su tiempo, ¿no? Sí. Eh, a ver, esta última sería clave o sería necesaria para que se cerrara el círculo entre el espectador y el artista, como para que se generara esta retroalimentación necesaria en el arte, en su opinión. Bueno,
te voy a contestar primero por la parte final. El espectador, que una obra se encuentre con un espectador, eso es casi un milagro, un milagro. Y bueno, y además un espectador al que la obra le llegue, que se genere el diálogo y se complete la comunicación entre el emisor, el canal que es la obra y el receptor que es el espectador. Eh, Cuando eso sucede, yo más de una vez cuando he visto en alguna exposición o algo que eso sucede, me acuerdo mucho de un poeta venezolano que se llama Eugenio Montejo, con un verso que dice algo así como: la tierra giró para acercarnos, giró en sí misma y en nosotros hasta encontrarnos finalmente en este sueño. O sea, porque es que es un milagro que el espectador y la obra se encuentren, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué quiere recibir el espectador y qué quiere darle el pintor? Entonces ahí creo que está unida con lo otro. Nosotros, todos nosotros, pertenecemos como a un tejido social y a una época de la cual no nos podemos desligar. Los sociólogos desde el siglo XIX, como Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología, ya desde entonces advertían que uno está inmerso en la sociedad en la que vive. Y aún el más rebelde y el que se sienta más independiente, que crea que es el primer orangután que se va de un árbol, él está también incluido en ese círculo, ¿sí? En ese conjunto al que pertenece a su sociedad. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos peleando contra esa línea por la que ve el arte, hacemos parte del grupo social, dentro de ese tejido social, que está luchando para ese lado. Ahora bien, desde el punto de vista de la doctrina, era muy fácil antes hablar en términos, podríamos decir, lineales, históricos y conceptualmente consecutivos. Te voy a poner un ejemplo. En la Florencia del Renacimiento, hacia 1480, habían pasado 150 años desde Giotto, de la revolución de Giotto, y el proceso ha sido súper lento, pero todo para el mismo lado. O sea, ganando corporeidad, ganando espacio, ganando interpretación, claro. En fin, ¿no? Tratando como de... Pero una sola obra que viene de otra estructura, de otra escuela, que era la flamenca, que es tú lo conoces, el político Portinari de Hugo van der Goes, que está en los Uffizi, viviste en Italia, ¿sabes cuál es? Sí. Cuando ese título llega a Florencia, es el acabose, claro. Porque es pintado en óleo, claro. No se pinta en óleo en ese momento en Florencia, sino en temple, ¿sí? Claro. Porque tiene colores tierra, y estos pintaban con colores lo más luminosos posible los florentinos, porque tiene una relación de profundidad diferente a la perspectiva que ya habían descubierto los florentinos, sí. Y porque tiene una dosis de realismo que la pintura italiana hasta ese momento no tiene. Que adopta en ese momento. Entonces, claro, cuando se unen estos dos tejidos sociales por esa obra, se transforma completamente el arte florentino y madura el Renacimiento y surge el Alto Renacimiento, esos 20 años que van de 1500 a 1520. Gracias, entre otras, a esa única obra de Hugo van der Goes. Claro. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos esto, pues podemos imaginar cómo es de lineal esto y cómo cada rompimiento se puede marcar como el del político de van der Goes. Pero hoy en día es diferente. O sea, el tiempo se rompió. Desde los años 90, un sociólogo, Manuel Castells, catalán, dice: no, el tiempo se quebró, aquí tenemos todos los tiempos en uno. Ya el tiempo no se puede contar lineal. Si no se puede contar lineal, menos la historia y menos los procesos. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque hoy tenemos todo aquí. O sea, no, yo estoy en Bogotá, tú estás en Miami, no sé de dónde la gente que nos está escuchando, y estamos todos unidos en el mismo momento con horarios diferentes. Sí. Si alguien nos estuviera viendo de Europa, estamos a 6 horas, ¿me entiendes? Allá, claro. En fin, si nos está en China, está amaneciendo. Y en cambio, entonces viene ese rompimiento, pero ese rompimiento no solo es esta sensación temporal de la televisión y las cosas en directo, que impide que la noticia recorra un tiempo para que llegue a ti y esa noticia se procese y haya un filtro que siempre la procesa y la dirige, o sea que permite esa linealidad,
sino que además tengo toda la información al instante. O sea, en este momento yo puedo ver que hay pintores figurativos, realistas, hiperrealistas, más realistas, pero también que hay abstractos, muy abstractos, conceptuales, no pintores, Claro, artistas del performance, todos conviviendo en lo que la globalización ha permitido hacer como un gran tejido social. claro. ¿Ves? Ya ¿Tu está maestro un cree que pequeño virus en China, nos jode a todos en 2 meses o 3. sí, Es otra realidad. ¿Ves? Entonces, dentro de eso, ya es imposible mirar el asunto como una cosa lineal. Sin claro, embargo, buena parte del medio del arte pretende que sea así porque se juegan asuntos de poder. Entonces, si estás o no en la dinámica de lo que se está diciendo, tienes validez. Antes, al que le llegaban las revistas de Alemania o de Londres o Nueva York, era el que en nuestros países suramericanos tenía validez. Era claro, cultura de revista. Yo sé qué está pasando en Berlín claro, hace 8 meses, porque la revista se demoró meses claro, en llegar. claro. Ya Ahora es está. directo. Ahora es diferente. O No, sea, dice que, ahora hay unos filósofos en Chicago pensando una cosa, mientras que hay otros filósofos en Beijing o en Tokio o en Singapur al tiempo, lanzando esa información al tiempo a los medios y llegando a conclusiones completamente diferentes. sí, Miramos la vacuna. 150 laboratorios están llegando por caminos diferentes a la vacuna del COVID. No sabemos cuál va a ser. claro, ¿Ves? Pero el día que una funcione, todos nos vamos a enterar al tiempo que esa vacuna funcione. Entonces, el tiempo es diferente. claro, En mi caso, leyendo a Castells y a otros desde los años 90, pues entonces acorté el tiempo y me pareció que entre el Renacimiento y nosotros no había pasado prácticamente nada porque el hombre claro. seguía siendo más o menos lo mismo y solamente había variado un poco la tecnología y generé una obra que hacía un diálogo atemporal para echar este cuento que hago largo, pero con imágenes. Claro. Bueno, eso me lleva a una pregunta que le quería hacer. Hablando de tiempo y de línea, Uh -huh. eh, ¿qué pasa en su obra cuando precisamente el tiempo en su obra no es lineal? Eso viene de todo esto que estamos hablando ahorita. ¿Qué quiere mostrar usted con todas estas cosas que mezcla en su obra que hacen que no pertenezca ni a un tiempo ni al otro? Bueno, primero en el arte nunca existió el tiempo. Nosotros vemos las pinturas rupestres y las pinturas rupestres no tienen fecha. Y las fechas a las que se les acercan, entonces son así de precisas. Esto fue hecho hace 25 o 30.000 años. Cuando Exacto, vemos algunas esculturas griegas, dicen, no, esto es del periodo helénico, que exacto. duró 300 años. O Ujú. sea, ¿entiendes? Es mucho más atemporal. Entonces, las vanguardias y el hombre moderno produjeron una especie de arrogancia, de novedad, de sensación de progreso, de que todos los días esto es diferente y vamos para adelante y tal. Pero eso filosóficamente y todo es muy cuestionable. Entonces, Claro, obviamente mi trabajo cuestiona eso, ¿ves? En el Renacimiento, las Madonas, los santos, todos esos que usaban túnicas, sí, así la gente no se vestía en el Renacimiento, se vestía de otra manera. O sea que esos cuadros del Renacimiento siempre fueron atemporales. claro. En las academias que tú estudiaste y todo esto, venían artistas como Bouguereau, por ejemplo. La gente no se vestía como, o sea, Bouguereau se inventa unas cosas, ¿me entiendes? No es que en 1890 las mujeres vayan en montón a desnudarse Sí, en los lagos, en las afueras de París, sí, ni que usen ropas griegas, ¿no? ni que usen ropas griegas y velos transparentes para pasear a ver la exposición del Museo del Louvre, no sé cómo, con sandalias de... Por supuesto que no, es una ficción. Claro. Es una ficción porque todo en el arte es una ficción para tratar de Es una contar, mentira, eh, claro. digamos, sí, una mentira, pero tratar de contar una verdad que es la verdad que llevamos nosotros adentro, que es la verdad de nuestro espíritu, de nuestra pequeña historia individual y nuestra historia personal. Entonces, yo cogí todos esos elementos para poder echar mis propios cuentos. Eso, Claro, eso, es, eso es todo. Hoy pareciera que eso finalmente es un estilo, pero ni siquiera tengo esa intención. Me claro, parece que simplemente es una de las muchas posibilidades que uno tiene para trabajar. claro.
Cuando hablaba de que este artista, ¿no?, llega a Florencia, es casi un meteorito, ¿no?, que cae y crea unas ondas que van a cambiar la historia del arte. Podríamos decir, por ejemplo, lo mismo de Caravaggio. Caravaggio fue como un meteorito que cae en algún momento y hace cosas pues, que no se estaban haciendo en la pintura, ¿no? Me llama mucho la atención que en el Renacimiento, en el Barroco, las composiciones eran muy pensadas y eran multifiguras. El drama y la narrativa y la emoción de estas pinturas era precisamente la interacción entre los personajes que este artista creaba en la obra, ¿no? Hoy en día yo veo muchas obras de un sujeto, ¿no? Una sola persona. Sí, sí. Entonces, claro, cuando vemos a una sola persona como un autorretrato, por ejemplo, hablamos un poco tal vez de internalización, ¿no? Y de esa cosa del ser, ¿no? De qué es lo que yo creo de mí o cómo me veo yo, cómo me ven los demás, ¿no? Poner un autorretrato dentro de una obra con otras figuras cobra entonces un significado completamente distinto. Es por eso que usted se pinta dentro de sus obras. Mira, las obras del Renacimiento, el Barroco, del siglo XIX, en fin, muchas de ellas tenían muchos personajes, porque era muy claro que estaban narrando una historia, Ujú, que tenían un elemento complejo que mostrar. ujú. A partir del surgimiento de la modernidad en el XIX, en el siglo XIX, pues la pintura por la pintura, digamos, se empezó a defender. Entonces muchas veces el modelo empezó a convertirse fue en una excusa para pintar, no para decir. Y de alguna manera, buena parte del arte entre 1860 a 1960, buena parte de eso no dice nada. Lo que dice es exclusivamente pictórico. Sí, ¿Ves? técnico. Claro, de otro talante. Si nosotros vemos, digamos, el cubismo, o sea, un bodegón cubista no está diciendo nada, no está contando ninguna historia. Está hablando es de un desarrollo formal, de un rompimiento del espacio, está hablando de color, o sea, está hablando de unas cosas que le interesan a otros pintores, pero quizás no le interesa como tal a la sociedad. Cuando nosotros vemos una obra de Rothko pasa exactamente lo mismo. La mayoría de sus obras, él está hablando es de pintura y generando, aunque parece increíble porque es abstracto, pero generando un diálogo con las pinturas de Velázquez, completamente realista. Claro. ¿Ves? Eh, el movimiento del arte conceptual pretende de alguna manera, y me parece muy bien, pues volver a lo que ha sido la historia del arte desde tiempos inmemoriales, y es que de alguna manera cuente algo. En el Claro, caso de mi pintura, pues mi pintura va más allá de una persona porque quiere contar cosas, no necesariamente cosas que se puedan volver en palabras, porque sería más fácil escribirlas que claro, pintarlas, claro. pero sí una serie de pensamientos, digamos, complejos que trato de expresar con imágenes. ¿No? De ahí que buena parte de mi trabajo, digamos, sea de varias figuras, 2, 3, 4, 6, 20 figuras, Sí. porque entrelazándose pretendo que narren algo más. Y mencionas lo del autorretrato, Ujú. mm, pero el autorretrato tiene que ver con otras cosas. El autorretrato tiene que ver como con una marca. O sea, uno se autorretrata de muchas maneras. O sea, uno, y tú lo sabes, uno se autorretrata para estudiar. Sí. Uno se autorretrata porque de pronto es el modelo que tiene a mano y hoy no hay más modelos, entonces el modelo que llegó fui yo. Ya está, y se pinta uno. Sí. Pero también, pero también, digamos, el caso de Rembrandt, que hace 300 autorretratos. De esos 300 autorretratos, buena parte de la técnica de Rembrandt, o toda, tanto en el grabado como en la pintura, él estudia es en los autorretratos, porque como es el rostro que conoce y la luz que en un momento controla, pues ahí dice, bueno, la pasta la voy a hacer con este o tal cosa. Entonces, hay muchas maneras por las cuales hacerse un autorretrato. Una de ellas, una de las que yo más uso, Claro. es la identificación. O sea, yo quiero estar ahí. No importa el tiempo en que se hacen las obras, quiero que con mi presencia o la presencia de mi estudio o de mis objetos o de mis seres más allegados, que quede claro que aquí hay una persona detrás, que es el que está contando esta historia, que está mostrando estas imágenes, que está construyendo este cuento, que está diciendo esta gran mentira, que soy yo. Entonces ahí esa es la excusa para meter autorretratos y para repetir muchas veces Claro. las personas del entorno en el trabajo.
Es algo como las manos marcadas en las cavernas, que decía, aquí tal cual. estuve. Ujú. Ok, Este es el artista, esta es mi obra. sí. Maestro, el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la figura humana, ha sido usada en muchos, en el Renacimiento, ¿no? Desde Sí, las cavernas, precisamente, uno ve estos cazadores representados, sí, uno en el Renacimiento, de pronto para contar escenas bíblicas. Después Caravaggio baja estos santos y los viste con ropas de la época y los descalza y pies sucios, ¿no? Bueno, y pare de contar hasta Lucian Freud, crudo y honesto, ¿no? En la representación de una figura. ¿Qué es el cuerpo en su obra? Mm, completando, ya que lo he recogido desde el punto de vista histórico, Ujú. evidentemente dentro del arte occidental, eh, inclusive anterior pues con el tema egipcio o el tema de Mesopotamia, todo eso, la figura humana pues es una parte importante ahí, ¿no? Hablemos de figura humana, no de cuerpo, la figura humana. Ok, Esta figura humana de pronto, de pronto, en un momento determinado en que ciertas culturas religiosas y todo, que de alguna manera se han abstraído del tema del arte, entran al mundo del arte, a dominar el mundo del arte, a ser los directores de los grandes museos, a ser los grandes mecenas. Esta figura desaparece de la pintura, entre otras porque hay todo un discurso ortodoxo de algo así como que no hagas imagen de animal, Dios, hombre o cosa, ¿me entiendes? O sea, no hagas imagen de Dios, ninguna que sea. Entonces, mmm, paralelo a todo este tema occidental eh, que ha elaborado la figura, pues se habían desarrollado otras culturas, por ejemplo, la pintura zen, que no tenían que ver, que no tienen nada que ver con la representación, ¿no? Que tiene claro. que ver con la caligrafía, con el pulso, etcétera. Por supuesto, buena parte del mundo hebreo o del mundo árabe hacen un arte sin representación por Claro. asuntos religiosos. Entonces, hay un momento en el siglo XX donde hacer representación no es lo más importante, donde no hay representación de figura es lo más importante. Sí, Pero, pero curiosamente, en el siglo XX, los teóricos y los filósofos llegaron a una conclusión muy particular, que es de alguna manera donde se desarrolla mi trabajo, que es el punto de la posmodernidad, donde consideran que la posmodernidad ha inventado el cuerpo. ¿Por qué lo ha inventado? Porque las culturas lo tenían negada. O sea, ponían figuras en todas estas representaciones cristianas, católicas, etcétera, etcétera, de las iglesias y todo, o las hazañas de los reyes, pero esas figuras no eran sino moñitos, muñequitos expresando la historia como tal, la narración fundamental. claro. Pero es, dicen ellos, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, donde tras las guerras, donde se pierden millones de personas, donde surgen, donde empieza a haber mutilados, donde empiezan muchas cosas, Ujú. además donde se han inventado maravillosos espejos, cámaras fotográficas, donde hay, Claro, que claro. todo eso lleva a una comprensión del cuerpo como nunca se ha tenido. De manera que los posmodernos llegan a decir que el cuerpo es un invento de la posmodernidad. Wow. ¿Cómo es esto? Bueno, pues de la misma manera es que por eso es que surge el performance. O sea, el performance es el arte que se basa en el cuerpo, En usar el cuerpo, en la claro. acción corporal, en el descubrimiento de la acción corporal. Por eso el desnudo en el performance, la agresión en el performance, la vulneración de su propio cuerpo en el performance, es una parte increíble dentro de esto. Esto tiene que ver con el movimiento hippie, con la revolución sexual, con los desnudos de Playboy, de Hugh Hefner, ¿me entiendes? Sí, El claro. cuerpo, de pronto podemos hablar del cuerpo. Si miramos hacia atrás, nosotros vemos que las vírgenes coloniales, por ejemplo, colombianas o quiteñas, ecuatorianas, muchas de ellas es una cabecita, la cabecita de un niño, y de resto el cuerpo es una media luna, Sí, que no hay nada más, una media luna llena de bordados ahí muy bonita y tal, muy, bueno, en fin, ¿no? Los mismos cuadros, algunos cuadros de Velázquez, esas mujeres a caballo de Margarita de Austria, no sé qué, sí, no tiene cuerpo, tienes un vestido, claro. ¿ves? Porque el cuerpo de la mujer prácticamente no existía. Es el primer desnudo en la historia del arte latinoamericano, eh,
mexicano lo pinta Felipe Santiago Gutiérrez en 1870. Esto es una cosa, o algo así. Entonces, muy bien, se inventa el cuerpo y nosotros somos esa generación que descubre su cuerpo. Descubre su cuerpo de mil maneras, que inclusive la palabra masturbación deja de ser pecado. O sea, uno puede acariciarse y darse placer. Entonces, ese descubrir el cuerpo es lo que hace que, obviamente, una parte de mi trabajo se centre en el cuerpo, pero en el cuerpo de hoy, no en el cuerpo, en los cuerpos griegos, que eran cuerpos inventados, cuerpos fabulosos, ¿me entiendes? Claro, En la historia del arte, pocos son los que han visto el cuerpo. claro. Quizás es Caravaggio quien mencionas y Rivera y ellos, quienes se fijan en el cuerpo y se dan cuenta que el cuerpo está sucio, que tiene las uñas largas y mugre en las uñas, Sí. que no está peinado. Antes de eso no existía y posteriormente vuelve a desaparecer esto. Entonces, nada, esa es la historia del cuerpo y por eso el cuerpo es el centro de mi trabajo. Es una de las marcas que me permite decir que yo estoy aquí y estoy sentado en la contemporaneidad como cualquiera. Qué interesante. ¿Ves? Esto que me acaba de narrar, de decirme, tiene algo que ver, o sea, la liberación, ¿no?, del cuerpo, tiene algo que ver con dejar atrás tabúes y cosas probablemente de la religión que hacían pensar que el cuerpo era pecado o que... Por supuesto, pero por supuesto, claro, claro que tiene que ver con eso. Por eso es que se lo inventan, porque tienen que encontrarlo de nuevo. Claro, ¿Ves? Encontrándolo, lo transforman. O claro. sea, ¿en qué época habíamos visto que lo podían transformar de esa manera? Que yo me pudiera meter debajo de las piernas unos cuernos si quiero, o Sí, picarme las orejas, claro. ponerme dos orejas más. O sea, puedo hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Y eso lógicamente es una, o sea, parte de la cultura de nuestro tiempo.